La exposición Etcétera es la quinta versión que hago de una idea que tuve en 2016, en la que había estado haciendo muchas exposiciones, siempre, sobre todo enseñando los mismos trabajos, y al final pues me reuní con un inventario enorme, difícil de manejar, y cuando me dan carta blanca para decir lo que quisiera, pues decidí hablar precisamente sobre esta acumulación y en cierto modo hacer, después de 10 años de trabajo muy intensivo, con una especie de retrospectiva que me hacía yo a mí misma, basada en la cantidad más que en la calidad. Normalmente las retrospectivas o cuando analizas tu trabajo o el trabajo de una persona, pues sueles buscar una narrativa, un razonamiento detrás de cada uno de los pasos, y yo pues no quise hacer eso, ¿no? Que quería mostrar y compartir la cantidad que se había hecho, porque había sido muy intenso durante esos años. Si todos mis trabajos cuentan una historia, que sí que me gusta mucho siempre que haya una estructura narrativa, pues cada una de las fotos en cierto modo correspondería a una palabra. ¿Qué pasa si una palabra la sacas de esa frase y la pones en otra, ¿no? Porque las palabras tienen un significado en sí que está pues aislado de lo que va adelante después, ¿no? Siempre ha sido exposiciones con mucha repetición, haciendo mucha incidencia en que hay muchas imágenes repetidas, que lo cual también me llevaba a otro de los puntos de los que quería hablar, que es en realidad sobre la fotografía, que es una herramienta, es un lenguaje que está diseñado para repetirse hasta el infinito sin perder calidad, y que en el mundo del arte pues se prioriza la obra individual, ¿no? Uno de los grandes retos de la fotografía para consolidarse como lenguaje artístico dentro del mercado del arte es que se puede repetir muchas veces, con lo cual tú te compras una copia y hasta qué punto es esa la original o no, o por qué el artista o el fotógrafo no haría 10 copias más a pesar del compromiso de hacer solo 5, que es la edición, ¿no? Entonces, ese doble valor que había entre las fotografías de exposición, que son las que están aquí, y las fotografías que vende la galería, pues para mí era, pues me generaba cierta reflexión, y era otro de los puntos en los que quería hablar. Digamos que hay dos partes en la exposición, esta es en la que juego pues, con la repetición y la cantidad, y luego una segunda parte, que es mi trabajo más reciente, es la instalación Gentleman's Club, que está al final de la sala, que tiene una sala dedicada solo a ella, con una escenografía propia de ella y que no tiene nada que ver con las otras dos salas, en la que muestro el resultado de 7 años de trabajo, en los que he estado entrevistando a clientes de trabajo sexual, es decir, a los clientes. Para mí era muy importante incluir una parte del negocio que nunca se ha mostrado, que es los clientes. Casi siempre la prostitución se ilustra con una imagen de una prostituta ejerciendo o posando. Nunca sale el cliente, es ese gran secreto mediático que todos sabemos que existe pero no sabemos qué cara tiene. Entonces, este es un recorrido por 10 ciudades del mundo que tienen cierta relación con la prostitución, sea porque es un destino de turismo sexual o porque se ha romantizado como París, o incluso en las películas como Pretty Woman, en las que pues la bella historia de una prostituta que todas queríamos ser, ¿no? Entonces es intentar explicar la prostitución mostrando la parte que no se ha enseñado nunca, pero al mismo tiempo ofreciendo, espero que más herramientas para el debate que hay abierto ahora en torno a la prostitución, si hay que legalizarlo, si hay que normalizarlo, si hay que criminalizarlo, en fin. Casi siempre tenemos esos debates, las que somos feministas, sin tener la información sobre la otra mitad del negocio y entender las motivaciones de por qué existe, ¿no? Entonces es casi una exposición lo más aséptica que se pueda, que es como una herramienta para poder entender el tema desde un ángulo más completo.